El Señor nos bendiga. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, que nos permite estar aquí adorando y bendiciendo su nombre. Y damos muchas gracias porque podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y este primer día de la semana nos reunimos para adorarle pública y colectivamente. Hoy vamos a estar hablando del perdón. La semana pasada hablábamos de las características de un verdadero arrepentimiento. Y hoy vamos a estar hablando, si pudiéramos llamarle así, los fundamentos cristianos del perdón, que es lo que es el perdón desde el punto de vista bíblico. Resulta que el perdón es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Cuando hablamos de doctrinas fundamentales, normalmente pensamos en las 5 solas. Las 5 solas que se enabolaron y se rescataron durante la Reforma. Y hay toda una marcada tendencia a hablar de las 5 solas, lo cual está muy bien, pero siempre recuerdo que las 5 solas no están solas. Y que solamente pensamos en sana doctrina y hacemos un énfasis marcado en materia soteriológica, es decir, en términos de lo que es la doctrina de la salvación. Pero no podemos hablar de las doctrinas de la gracia si no hablamos del perdón. El perdón es fundamental. El perdón es una de las columnas sobre la cual se apoya la gracia que el Señor nos dispensa a nosotros, como la gracia que nosotros también le prodigamos a los demás. Por lo tanto, cuando hablamos del perdón, estamos en una verdad fundamental que debe ser creída y debe ser practicada. Yo puedo creer la verdad, pero no vivirla. Entonces, si eso es lo que me caracteriza, entonces soy un hipócrita. Entonces, la doctrina del perdón debemos recordarla constantemente. No es simplemente una virtud, es toda una estructura doctrinal a partir de las Escrituras que fundamenta la verdad que tiene que ver con el perdón. Nosotros debemos ejercitarnos, pues, en recibir perdón y prodigar perdón. De ello, nos gusta beneficiarnos del perdón, pero nos da brega muchas veces perdonar. Y nos beneficiamos porque si hay algo que caracteriza a Dios es que Dios es un Dios de perdón, es un Dios perdonador, es un Dios que nos modela el perdón y nuestras propias vidas son un ejemplo palpable de lo que es Dios como perdonador. Y encontramos una pluralidad de textos que nos revela a Dios en esa tarea de perdonarnos constantemente nuestros pecados, nuestras faltas. El Salmo 32, 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Obviamente el perdón está íntimamente ligado a la confesión. Ese perdón que Dios nos da. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está predispuesto a perdonarnos
Y nosotros debemos estar predispuestos a buscar ese perdón de Dios mediante la confesión de nuestras faltas. El Salmo 86, 5, porque tú, Señor, eres bueno, dice el salmista. Y esa bondad de Dios se caracteriza porque Él es perdonador, porque tú eres bueno, Señor, y perdonador, y grande tu misericordia para con todos los que te invocan, es decir, los que buscan ese perdón. El perdón es como una cuenta bancaria de gracia inagotable que está a nuestra disposición sobre la base de nuestra confesión. No nos vamos a poder beneficiar de todo ese crédito de gracia que tenemos si nosotros no hacemos un retiro. Y ese retiro es la confesión de nuestros pecados. En otras palabras, yo voy al banco de la gracia y le digo, Señor, necesito un abono, necesito retirar tanto, pero la firma que autoriza eso es la confesión. Yo confieso mi pecado y el Señor prodiga gracia. Y eso es inagotable. Y el mismo Señor Jesucristo nos modela el perdón, exhortándonos a nosotros que debemos perdonar permanentemente. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Todas las veces que fuera necesario. En el Nuevo Testamento se evidencia también el perdón. Y estoy dando algunos textos de introducción para que nosotros veamos que la Biblia está bañada de la doctrina del perdón. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hay todo un banco celestial lleno de gracia, lleno de perdón. ¿Y cómo yo puedo beneficiarme de eso? Por medio de la confesión. En otras palabras, todas las veces que yo necesite beneficiarme del perdón, voy al banco de la gracia, le pido perdón al Señor por mis pecados, se los confieso, me arrepiento y el Señor entonces eroga abundantemente perdón para nosotros. Eso es lo que dice aquí. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, no según mi necesidad, sino la riqueza. El Dios Todopoderoso pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gracia, conforme a su abundante gracia que es eterna. Y el Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos. Ahí todo un almacén eterno, bóvedas eternas llenas de perdón para nosotros. Simplemente tenemos que confesar. Ahora, nosotros no creo que tengamos dificultad o problema en asimilar el perdón de Dios. Yo creo que todo cristiano sabe que Dios es un Dios perdonador. Que Él perdona porque nos ama. Primera de Juan 4:8, que dice que Dios es amor. Y porque Dios nos ama, entonces Dios nos da oportunidades. Incluso entiende mi dolor y mi lucha. Y eso vamos a estar hablando un poco más el viernes. Pero Dios lo entiende. ¿Y por medio de quién Dios entiende eso? Por medio de Jesucristo. Como dice el autor del libro de los Hebreos, que no tenemos un intermediario, un sumo sacerdote que es insensible a mis necesidades, a mis luchas, sino uno que fue tentado en todo. ¿Y qué termina diciendo? Pero que nunca pecó. El Señor entiende mi lucha, mi agonía, el sofoque que me produce
mi carne. Él lo entiende. Entonces, por lo tanto, cuando yo le voy a pedir perdón, Él es pródigo en dármelo. Entonces, nosotros creo que no tenemos inconveniente alguno en saber que Dios es un Dios perdonador. De hecho, si estamos aquí en esta mañana es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es porque Dios una mañana más nos prodiga gracia, misericordia, perdón, amor y nos permite estar aquí. ¿Quién sabe en las condiciones que alguno vino aquí? ¿Quién sabe quién ha venido aquí con temas no resueltos? Sin embargo, el Señor te tiene a ti ahí y a mí aquí. ¿Quién sabe si soy yo? Espero que no sea yo. Y que no venga un rayo y me desaparezca. Pero si estamos aquí es por la gracia y misericordia de Dios. No solamente para aquel o aquella que reconoce que está mal, sino aún para aquel que cree que está bien. Porque si estamos bien no es amparado en nuestra propia justicia, sino en la justicia que viene de lo alto. Si estamos bien no es porque nosotros tenemos el crédito, sino porque toda la gloria y toda la honra es del Señor. No es por nosotros, no es por nosotros. Aún en el caso de que estemos bien, aún cuando entendemos que no tenemos ninguna cuenta pendiente, aún así, por más que yo me haya esforzado por ser santo, por ser íntegro y lo sea, aún así toda la gloria y toda la honra del Señor no es mía, no viene de mí. Todo lo bueno viene del Señor. Y mi corazón, regulado por el Espíritu Santo, entonces separa lo malo de lo bueno para llevarme a hacer cosas buenas. Pero es por el Espíritu Santo que mora en mí. Entonces no creo que tengamos ninguna dificultad en entender que Dios es Dios perdonador, que Dios nos ama. Yo creo que no tenemos dificultad porque cada uno de nosotros es un ejemplo vivo del perdón de Dios, de su gracia abundante sobre nosotros. Donde yo quiero que demos un paso más es entender en la responsabilidad que tenemos de recibir perdón y prodigar perdón. La responsabilidad que tenemos de pedir perdón y de otorgar el perdón. Yo creo que es más fácil beneficiarse del perdón que Dios nos da a nosotros tener que prodigarle gracia y darle perdón a aquel que nos ha ofendido a nosotros. O nosotros venir humildemente y pedir perdón a aquel o aquella que hemos agraviado y que estamos conscientes de eso. Por eso me gustaría que nos enfocáramos en el perdón dentro del ejercicio de practicarlo los unos a los otros. Y yo quiero tomar como punto de partida un texto bíblico que quizás es uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia y es el pasaje que nos habla del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, que comprende los capítulos 5, 6 y 7, inclusive del libro de Mateo, es cómo deben vivir los cristianos, cuál es el carácter del cristiano. Y en el capítulo 5, versículo 1, nuestro Señor Jesucristo comienza hablándole acerca de las bienaventuranzas, y dice el versículo 1 que viendo las multitudes subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y les enseñaba, y ahí comienza todo ese tratado ético y moral que es el Sermón del Monte. Dentro del Sermón del Monte hay una oración modelo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Yo quisiera leerlo, versículo 9 del capítulo 6.
de este libro de Mateo. Y dice así la palabra del Señor, la versión de Mateo del Padre Nuestro. El Padre Nuestro también podemos llamarle como la oración que el Señor hace para enseñarnos a orar a nosotros. Y dice así: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas o pecados, como también nosotros hemos perdonado o perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, o para siempre jamás. Amén. Ese es el Padre Nuestro, como nosotros lo conocemos. Y este pasaje es bien conocido, tan conocido es que las personas lo recitan en distintas circunstancias, cuando están asustados, cuando hay un terremoto, cosas como esas. Entonces, la palabra del Señor tiene mucho que enseñarnos a través de este pasaje, que en la versión de Lucas comprende el capítulo 6 del 20 al 49, que es la versión de Lucas del Sermón del Monte. Ahora bien, el sermón o el Padre Nuestro no es una mantra hindú, no es una oración que se repite, no es un rezo que la gente repite a cada rato. Ni siquiera es correcto llamarle la oración de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque esta es una oración que el Señor hace para enseñarnos a nosotros a orar. Por lo tanto, no es la oración que Él hace. Que vemos a Jesucristo orando constantemente, pero esta no es la oración que Él hace, y voy a demostrar por qué mientras vaya desarrollando eso. Pero si nosotros nos vamos al versículo 7 de este mismo pasaje, del capítulo 6 de Mateo, dice: y al orar no uséis vanas repeticiones sin sentido. Por lo tanto, el Padre Nuestro no es para estarlo repitiendo, más bien el Padre Nuestro tiene una estructura que nosotros debemos tomar en cuenta cuando nosotros vamos a orar. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a repetir constantemente el Padre Nuestro, no está mal que lo repitamos, pero el Padre Nuestro no es tanto para ser repetido literalmente, sino para ver su estructura. Porque el Señor nos advierte aquí de no usar repeticiones sin sentidos. Y hay personas que repiten el Padre Nuestro como si fuera algo que no tiene sentido, como un amuleto para que el Señor lo libre de algo, para mover al Señor a algo. Y el Señor no lo usó así, el Señor lo usó como una oración modelo para enseñarnos cómo nosotros debemos de orar. Y al orar no uséis vanas repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan o piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis de esta manera, dice el Señor. Ustedes van a orar de la manera en que yo les voy a decir. Pero no en la repetición literal, sino en la estructura que tiene el Padre Nuestro. Cuando nosotros nos acercamos a Él de manera detallada, nosotros nos vamos a dar cuenta que las tres peticiones del Padre Nuestro tienen una referencia. Las primeras tres peticiones tienen una referencia al nombre, al reino y a la voluntad del Padre. Y las restantes a las necesidades humanas de pan, perdón de pecados y victoria sobre el mal. Quiere decir que el Padre Nuestro tiene esa
manera y ese orden lógico que tiene que ver con Dios y tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con mi percepción ni ningún texto bíblico de cómo yo lo veo, cómo me lo enseñaron. No, tenemos que ir a la palabra de Dios y dejar que sea ella que nos diga cómo nosotros debemos hacer las cosas. Y entre esas necesidades humanas que nos presenta el texto está la necesidad del perdón. El perdón es un acto de gracia tanto para quien lo da como para quien lo recibe. El perdón, aunque nos parezca duro y difícil, porque está muy ligado a las emociones y a los sentimientos y a nosotros dimensionar o sobredimensionar la magnitud de lo que nos hicieron a nosotros, entonces se nos hace difícil perdonar. Por eso a veces nosotros nos resistimos a otorgar el perdón porque está enraigado, corre por nuestras venas las amarguras diciendo, no, es que lo que me hizo no puede ser posible, eso no tiene perdón de Dios. Por lo tanto, si no tiene perdón de Dios, tampoco yo debo de perdonar. Y hay esa madeja y esa hiedra venenosa que nos aprieta el alma, que no nos deja perdonar. ¿Por qué? Porque nos debatimos entre lo que yo siento y lo que me dice la palabra de Dios que yo debo de hacer. Y los sentimientos son traicioneros, perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Dice la Escritura. Pero lo que nos dice el texto es que yo debo perdonar y debo pedir perdón y debo otorgar perdón. Y yo perdono aunque el pasado me diga que no. Yo perdono aunque la rabia me abra las venas. Yo perdono aunque el dolor recuerde siempre la agresión. Yo perdono porque escojo la libertad y no la pena. En otras palabras, quien no perdona tiene un bulto de maldiciones a cuesta. Es una cadena demasiado pesada que no le deja avanzar. Por eso, en este Padre Nuestro, dentro de las necesidades humanas, el Señor dice en el capítulo 6, verso 2, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Padre Nuestro, como ya hemos dicho, podemos dividirlo en dos partes. Lo que tiene que ver con Dios, sus atributos, su nombre, su gloria, lo que Él es y lo que tiene que ver con nosotros humanos. Y esto es una constante en toda la Escritura. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 del 3 al 17, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Y los 6 restantes tienen que ver con nosotros, los humanos. Calvino fue el primer teólogo que vio esa similitud estructural entre los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Así que los 10 mandamientos tienen una primera parte con los 4 primeros que tienen que ver con nuestra relación con Dios y los 6 restantes con nuestras relaciones interpersonales. De igual manera, en el Padre Nuestro, pues la primera parte tiene que ver con Dios y la segunda parte tiene que ver con nosotros. Pero ese paralelismo nosotros lo vamos a ver en otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, dentro del mismo Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, del 3 al 11, 4 de ellas tienen que ver con la relación con Dios. El versículo 3, el versículo 4, el 5 y el 8. Y las restantes tienen que ver con nuestra relación con los demás. Obviamente, el Padre Nuestro. Y también cuando le preguntan a Jesús sobre el primer y grande mandamiento, en Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40, Él dice, el primer
Primer grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí vemos cómo, si pudiéramos decirlo, existiera un amorímetro que mida el amor a Dios, se va a reflejar cómo nosotros nos relacionamos entre los humanos. Por eso dice el apóstol Juan que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, hace a Dios ¿qué? Mentiroso. Porque ¿cómo vas a amar a Dios a quien tú no has visto y vas a aborrecer a tu hermano a quien has visto? Amados, amémonos unos a otros, sigue diciendo el apóstol Juan, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, como nosotros vemos en estos pasajes, se evidencia que nuestra relación con Dios, nuestro amor a Dios, se va a reflejar en el amor que nos tenemos unos a otros. Si nos aborrecemos los unos a los otros, es porque ya estamos aborreciendo a Dios. Y la palabra de Dios lo que nos lleva es a ser personas auténticas, sin máscaras, con luchas pero sin poses, que tienen sus debilidades, pero que no quieren vender una imagen distinta a la que es su propia humanidad. Y por eso Dios no se relaciona con hipócritas, con personas que dicen conocerle, sin embargo aborrecen a su hermano. Y peor aún, cuando eso se da dentro del contexto de una misma familia o en el contexto de la iglesia. ¿Ustedes se imaginan personas que dicen que aman a Dios y se aborrecen y le guardan resentimiento, rencor y tienen amargura contra un hermano y que no han hecho la más mínima diligencia para arreglar las cosas? Y se ven domingo tras domingo, o son miembros de una misma familia y nada ocurre, no se humillan, no piden perdón, o si le pidieron perdón sigue guardando resentimiento y rencores contra esa persona. No me cabe en mi mente. Nuestro Señor quiere que las relaciones interpersonales sean sanas y sean funcionales. Y el Padre Nuestro es un buen punto de partida para reflexionar sobre el perdón. Y aquí están las 7 peticiones que tiene el Padre Nuestro. En el versículo 9 está la primera. Vayan conmigo al texto. Dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. Primera petición del Señor: santificado sea su nombre. El Señor quiere que nosotros entendamos que su nombre es santo, que no se puede tomar el nombre de Dios en vano. Petición número 2: venga tu reino. ¿Y cuál es el reino de Dios? El gobierno de Dios establecido en nuestros corazones. Y es algo que es un tema primordial en el libro de Mateo. El Señor siempre está solicitando que venga su reino. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestros corazones. Tercera petición: hágase tu voluntad, ahí mismo en el versículo 10, así en el cielo como en la tierra. Cuarta petición, versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Versículo 12, quinta petición, y perdona nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Sexta petición, y no nos metas en tentación. Y séptima, líbranos del mal. Y termina diciendo: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. La petición número 5 es la que tiene que ver con nuestra necesidad de perdón de Dios y de perdonar a los demás. Un autor, Arthur Pink, dice lo siguiente: por primera vez en la oración del Señor encontramos el término
y, la conjunción y. La cuarta petición es: el pan nuestro de cada día, dános hoy. Y va seguida de la conjunción y, perdona nuestras deudas. El pan nuestro de cada día, es decir, sosténnos, danos todo lo material que nosotros necesitamos, representado en la imagen del pan. Danos esto, nosotros solicitamos de ti, porque es imprescindible para nosotros lo material. Necesitamos techo, necesitamos vestimenta, necesitamos alimentación, necesitamos educación, necesitamos todos esos elementos, necesitamos salud. Y en Deuteronomio capítulo 8 vemos cómo el Señor Dios sostiene a su pueblo en su travesía por el desierto con todo lo que necesita un ser humano para vivir. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de libertad. El Señor los sacó de Egipto. Tenemos necesidad de techo. El Señor le dio una nube que los protegía del sol. Tenemos necesidad de salud. Dice el texto que sus pies nunca se envejecieron en esos 40 años. Tenemos necesidad de vestimenta. Dice, tu vestimentas nunca se hicieron falta. Tus pies no se hincharon, tus vestimentas no se envejecieron. Le dio maná y le dio educación, porque se alimentaban de toda palabra que salía de la boca de Dios. Las necesidades básicas del ser humano. Y aquí el Señor dice, el pan nuestro, es decir, todo lo material, lo que necesitamos para vivir, dánoslo hoy. Pero esto va acompañado de la conjunción y perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como nosotros vemos lo imprescindible que es lo material para vivir con dignidad, como alimentación, salud, así de imprescindible para tener una buena relación con Dios es que Él nos perdone y nosotros perdonar a los demás. Queremos beneficiarnos del perdón, pero no queremos pedir perdón. Queremos beneficiarnos del perdón, pero no queremos perdonar. Como hay hermanos que no se hablan, como hay personas que esquivan a otros, como hay dentro de una familia personas que son funcionales, pero hay raíces de amargura en medio de esa familia. Esto puede pasar, sí, esto puede pasar. En la Escritura nosotros encontramos evidencias de personas, incluso dentro del liderazgo de una iglesia, que podían estar así. En Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firme en el Señor, amados. Versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Dos hermanas de la misma iglesia. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayude a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio. Eran mujeres líderes, mujeres valiosas, pero estaban molestas las unas con la otra. No podemos descuidar nuestra relación con Dios. Podemos molestarnos de tal forma que comencemos a anidar amarguras, resentimientos y venenos en nuestros corazones. Esta oración del Señor implica que nosotros somos deudores primeramente de Dios. La palabra que ahí se traduce como deuda o como pecado, también después dice como nosotros somos deudores. Y en Lucas la traduce así también. Lo que quiere decir que en términos de lo que es el texto original son sinónimos. ¿Por qué? Porque quien tiene pecado tiene una deuda con Dios. Y los terapeutas dicen que no debemos de tener deudas emocionales con nadie. Debe vivir la vida de tal manera de que cuando usted vea a alguien, usted no tenga que bajar la cabeza cuando la vea, porque tiene deudas emocionales.
Bueno, yo sé que hay gente que no le importa que tengan deudas emocionales con ellos. Lo que le importa es que no tengan deudas económicas. Son deudas. Y la Biblia dice que no debemos deber nada a nadie. Y aquí la palabra de Dios es enfático. La oración implica que somos deudores. Es obvio y bueno recordar que esta es una oración modelo. Que Jesús lo que nos está enseñando cómo debemos de orar. Y Jesús no tiene que decirse a sí mismo, Padre, perdóname como yo perdono a los demás, porque Jesús es Dios. Y aquí se muestra claramente que es una oración modelo por lo que dice el versículo 6, versículo 9 del capítulo 6. Vosotros pues oraréis así. Él está diciendo, ustedes van a orar así. No soy yo que tengo que orar así, son ustedes. Mire lo demás, lo que dice más adelante. Además, no puede ser la oración del Señor, porque Él dice, perdona nuestras deudas. Jesús no tiene pecado. Perdona nuestras deudas. Y Lucas dice, perdona nuestros pecados. Son términos sinónimos. En el Señor no hay pecado, como dice Hebreos 4:15. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Lo que quiere decir, hermanos, que con la misma gracia con que Dios está dispuesto siempre a perdonarnos sobre la base de nuestra confesión, nosotros debemos también perdonar a los demás, lo cual es una condicionante para recibir el perdón de Dios. La Biblia dice, entonces, perdónanos así como nosotros perdonamos. Si yo no perdono, estoy en pecado, por lo tanto Dios no puede prodigarnos perdón, porque Dios solamente perdona los pecados que se confiesan. Mientras yo le retenga el perdón, mientras yo retenga prodigarle gracia al otro, ¿cómo yo espero entonces que Dios lo haga conmigo? Porque si yo no perdono a mi hermano, estoy en franca desobediencia y rebeldía a Dios. Por lo tanto, si usted tiene en su mente personas con las cuales usted tiene deuda, no se vaya de este lugar si usted va a hablar con esa persona y decirle, perdóname. Lo que pasa es que yo no soy hipócrita, yo no siento perdonarlo. No es hipocresía cuando lo que usted hace es correcto. Fíjese que cuál es el dilema para prodigar perdón. Nuestros sentimientos, nuestras emociones nos dicen, no, yo tengo mucho dolor. Tú no puedes ser hipócrita porque tú no lo sientes, que el perdón no se siente. Es un acto de obediencia a Dios, que así como Dios me ha perdonado, yo también perdono al otro, aunque no lo sienta. O cuando usted va al banco a pagar la tarjeta y usted tiene otras cosas que le gustaría hacer. ¿Usted quiere irse para un resort? Una semana. O un grupo de amigos y amigas dicen, no, nosotros nos vamos para Suiza a coger un chin de fresco con este calor que está haciendo aquí. Y usted hace así, mira, tiene que decidir entre la tarjeta y todas sus deudas o el viaje. Hay gente que son locos y se van al viaje, ¿eh? Se van. Entonces, ¿qué sucede? No, usted es una persona responsable. Claro, hay una motivación que dice que si no paga en esa semana se va legal. Entonces usted va a pagar la tarjeta. Y la cajera le dice, oh, don fulano, doña fulana, usted está como raro hoy, sí, que estoy molesto. Me siento mal porque estoy pagando esta tarjeta. Y la cajera le dice, un momento, es política del banco que usted pague feliz, si no, no pague. ¿Le van a decir así? No. Ay, cuánto lo siento, si son tantos. Porque al acreedor no le importa su estado de ánimo. Lo que le importa es que usted pague. En otras palabras,
Sus sentimientos le van a decir que usted debe pagar la deuda emocional que tiene, primero a Dios y después a los demás. No importa si usted no lo siente, usted va a ir donde el Señor y le dice: Señor, perdóname porque me he dejado arrastrar de mis emociones, te pido que me ayude. Y va a ir donde esa persona y digo: mira, perdóname por lo que hice, o sí, está perdonado por lo que hice, aunque no lo sienta. Pero si sigo albergando amargura, es mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo siento no quiere decir que sea verdad. Ese es el gran problema que nosotros tenemos, porque nosotros creemos que porque yo sienta algo, eso es verdad. Usted sabe todas las cosas que yo siento que no es verdad, que no es correcto. O usted se va a dejar llevar de su corazón. Ya yo he aprendido a vivir así. No me dejo llevar. Hago lo que es correcto y le pido a Dios que me ayude. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos por vista, por lo que nosotros queremos, porque los ojos no se cansan de ver. Nosotros nos llevamos por lo que dice la palabra de Dios y punto, aunque yo no lo sienta. Porque eso es lo que dice la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo me dejo llevar por lo que dice la palabra de Dios. Ese es nuestro GPS, guiado por la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el perdón es algo que no tenemos opción. El perdón es algo que no tenemos otra salida, sino pedirlo y prodigarlo. Ustedes saben que hay personas que con su vida, independientemente de que no fueran creyentes, dicen cosas sabias. Y Nelson Mandela dijo que el resentimiento es como beberse un veneno y después esperar que mate al enemigo, al que te agravió. Y de eso vamos a estar hablando la semana que viene, porque nosotros creemos que el odiar, el guardar rencor, le hace daño al otro. Primero daña tu relación con Dios, daña tu relación con los demás y te destruye a ti mismo. Por eso tenemos que pedir perdón. Y el Señor, como sabe bien que eso no sale espontáneamente de un corazón corrompido, nos dice que tenemos que hacerlo de manera obligatoria. No perdonar es andar con un rehén. Secuestramos el tiempo, los afectos, el amor, el servicio, todo lo que pueda beneficiar a otra persona, nosotros lo secuestramos y andamos con ese rehén. Y le decimos a esa persona: hasta que tú no pagues un rescate, yo no libero estas cosas para ti. El resentimiento es andar con ese rehén, para arriba y para abajo, hasta que esa persona haga lo que nosotros le decimos. Pero ¿sabe qué? Dios no negocia con terroristas. Y un creyente que se niega a pedir perdón o a otorgar perdón es un creyente que está fuera del orden de Dios. Y Dios no va a dar concesiones. Dios no nos va a decir: mira, a fulano, a él sí yo se lo digo, pero tú sabes, tú eres no, contigo sí, tú puedes seguir teniendo tus resentimientos, tus amarguras. Y pasan los días, pasan los años y albergando esa amargura y todo ese rencor represado en el alma humana contamina y contamina a todo el que está alrededor. Si hay una persona tóxica y contaminante, es una persona que guarda resentimientos y amargura. Porque a todo el que puede envenenar, también lo va a envenenar para indisponerlo contra el otro. Por eso no hay nada tan malvado que un chisme. Porque no es justo, primero porque está en contra del orden de Dios, pero no es justo, porque yo vengo por mis resentimientos con alguien, contamino al otro, y el otro sin averiguar se deja contaminar.
¿Cómo puede ser posible que nos llamamos cristianos, que nos llamamos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que tenemos un Espíritu Santo que nos guía, que tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones y se pueden nombrar? Y espero que no sea aquí, en esta iglesia, pero como hay tantos seres humanos, creo que también se da aquí gente que no se hablan, que no se buscan, que tienen resentimiento. ¿Cómo puede ser posible eso? Y después queremos que Dios nos bendiga. Y después queremos que Dios nos guarde. Por eso el Señor nos lo da como una orden. Tienes que perdonar. La palabra de Dios nos acorrala. Y si tenemos un Espíritu Santo del Señor, es mi oración que no estemos tranquilos hasta que no paguemos esa deuda. Una persona que aprende a vivir sin que su conciencia lo mortifique, aún estando mal, yo dudo de la conversión de esa persona. ¿Por qué? Porque eso va ganando intereses por mora. Y lo que era pequeñito, después se vuelve gigantesco. Y mientras más tiempo pasa para pagar esa deuda, más difícil se te hará. Por eso es mi oración, hermanos, que en lo que vamos avanzando la semana que viene en este tema, vaya orándole a Dios sabiendo que es obligatorio perdonar y es obligatorio pedir perdón. Y por donde debemos comenzar primero es pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados y diciéndole al Señor que nos ayude. Si hacemos esa oración de corazón, el Señor nos ayudará y nos dará su perdón. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.